Psicología para Mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenido a Más que Bienestar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece básico para tener un bienestar general. Y ese es la inteligencia emocional. Porque, la inteligencia emocional me parece que es clave porque es justo saber interpretar y autoconocerse y saber cómo nos sentimos y después poder autorregularnos para ver cómo reaccionamos. Y implica también entender el lado de la otra persona y cómo entender sus emociones y sus reacciones. Obviamente esto implica varias cosas y podemos empezar con eso. Y Daniel Goleman, que es un psicólogo y autor, desglosa 5 como componentes principales de la inteligencia emocional. Y el primero es la autoconciencia. ¿Por qué la autoconciencia? Porque es esta habilidad para identificar nuestras emociones y entender cómo afectan en ese momento. Es decir, estoy sintiéndome enojada y cómo reacciono cuando me siento enojada. Una vez que logré identificar eso, el segundo es la autorregulación, que es como, ya sé cómo me siento, es la capacidad de manejar esa emoción de forma efectiva sin dejarnos llevar por el impulso. La tercera es la motivación, que es este como impulso interno para alcanzar nuestras metas, impulsado por emociones positivas. El cuarto es la empatía, que es esta habilidad de percibir y comprender las emociones de otras personas, lo que obviamente nos permite estar como adaptarnos más al contexto. Y después tenemos habilidades sociales, que es como el arte de manejar las relaciones y inspirar a otros. Entonces, por ejemplo, supongamos que estás en el trabajo y hay una junta y te asignan una tarea y entonces estás muy frustrado y entonces te parece correcto que la forma de reaccionar es salirte de la oficina gritándole al jefe. Ahí claramente no hay inteligencia emocional, porque claramente te sientes enojado, pero no estás controlando la frustración y la forma en la que que estás reaccionando, ni estás entendiendo desde dónde viene la otra persona. Simplemente picaron el botón y reaccionaste. No hubo se picó el botón, se procesó, se identificó, se racionalizó y se reaccionó de acorde al contexto. Entonces, para eso nos ayuda la inteligencia emocional y obviamente es importante porque pues es fundamental para nuestro bienestar mental y emocional, y porque también nos ayuda a reducir el estrés, a estar más presente, a mejorar como la resiliencia, a mejorar nuestras relaciones personales, porque eres más consciente. Entonces eres más consciente y es más fácil que entiendas desde dónde vienen los comentarios de las otras personas, desde dónde está reaccionando. Por ejemplo, yo no soy mamá, pero me imagino que unas mamás, cuando ven a sus hijos llorar, muy frustrante, y es como, ya, por favor, sobre todo después de un día de estrés, de un día pues cansado, es como, por favor, no me estés dando lata. Pero la diferencia aquí es que el niño definitivamente no tiene inteligencia emocional porque no se nace con eso, se aprende. Y la mamá, pues es muy complicado porque hay un montón de factores de estrés, de hormonas o un montón de cosas que afectan la forma en la que reaccionamos. Pero entonces tampoco está este lado de la empatía de los padres a veces, de decir, bueno, porque esta persona, porque el bebé se siente así. Y entonces hay gente que reacciona en vez de ponerse en el lugar del bebé y decir, bueno, ¿qué es lo que le podría estar pasando? Entonces, es difícil, obviamente, porque es como tener esta como mapa a los sentimientos de las personas o a lo
que están sintiendo o que podrían estar pensando, pero no es, pues no es tan sencillo. Y por lo mismo es que, o sea, sí sea con amigos, con familia, relaciones de pareja, en el trabajo, siempre el tener inteligencia emocional va a ser tener, obviamente tener relaciones más sanas, pero también como una mejor conexión. Y el ser empático y saber manejar los conflictos y comunicarse efectivamente mejoran sin duda la habilidad para tener esa interacción como más enriquecedora y más genuina y más como literal, una conexión más abierta y directa. Y la otra cosa es, esto también afecta a las decisiones, porque por ejemplo, digamos, en el mismo ejemplo de la oficina, que tuviste la junta, te asignaron algo, explotaste, no te gustó, sales y dices renuncio. Está cañón. A más de uno nos han dado ganas de hacer eso, a mí me han dado ganas de hacer eso, pero pues, o sea, uno está tomando la decisión con el estómago, no con la mente y decir, a ver, bueno, esto realmente no está tan grave o sí está grave, pero no es como que pueda renunciar y ya. Entonces, el tener la inteligencia emocional, poder detectar que estoy enojada, que necesito un break, que necesito salir a caminar, que necesito salir a respirar, que necesito escuchar música para poder regresar a un punto C en el que puedo seguir trabajando y después meditar si voy a renunciar o no, todo ese proceso requiere como este trabajo detrás de tener conciencia de tus emociones para poder tomar mejores decisiones también. Y definitivamente una de las herramientas que bueno, varias de las herramientas que hemos compartido antes en el podcast, como la meditación o el journaling, ayudan a tener un mejor autoconocimiento. Porque cuando uno está meditando está como en reflexión, en silencio, y obviamente hay pensamientos, pero como que puedes llegar a decir, bueno, pero ¿por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Pero a ver, ¿qué es lo que hay realmente detrás de este miedo, de este enojo, de esta frustración? ¿O por qué me está pasando esto? Y entonces uno empieza a escarbar y escarbar y escarbar y se da cuenta que lo que realmente uno tiene es cansancio porque tiene 3 semanas que no tomó el fin de semana de tanto trabajar. O lo que tiene es preocupación por X o Y razón. Entonces, justo esa es la magia, como detectar, a ver, me está pasando esto, pero ¿por qué reacciona de esta manera? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y así hasta que uno llega como le indaga unas 7 veces hacia abajo en el por qué, y normalmente se llega a la verdadera razón de lo que nos está como disparando este sentir tan reactivo. Y es a partir de ahí que uno puede empezar a solucionar esa raíz, ese problema raíz, y entonces tener mejores decisiones hacia adelante. Y es eso, como llevar, y justo, y el llevar, eso es con la meditación, pero el llevar como el diario de la emoción y decir, bueno, hoy en la oficina me sentí así porque el fulano dijo, y entonces al momento que sigues como explicándole al diario qué fue lo que pasó, ahí también va saliendo como la respuesta de, bueno, pues por eso pasó esto y por eso me siento así, entonces esto es lo que puedo hacer para cambiarlo. Ahora, la autorregulación. Cuando sentimos una emoción así de que muy intensa como el enojo, la ansiedad o la frustración o el miedo, lo importante es mantener la calma. Es decir, ok, ya identifiqué que estoy sintiendo este dolor en el pecho o en la boca del estómago o que me estoy sintiendo alterado, que no sé qué, ok. Ahora, si uno puede ponerle un nombre a esa emoción es mejor. Ok, ya identifique que lo que tengo es miedo, ya identifique que lo que tengo es enojo, que lo que tengo es frustración. Ok, ahora, ¿por qué? Ah, pues porque estoy muy estresada. Ok, ¿qué me puede ayudar para no estar estresada o para cambiar este sentimiento? Ah, salir a caminar o ponerme una canción que me levante el ánimo o pararme y dar 10 brincos o respirar 5 veces profundas. Es eso, es identificar cómo podemos darle la vuelta a ese sentimiento para regresarnos a un punto más neutro y podemos como empezar como una visualización positiva o alguna actividad que nos relaje. Si en ese momento puedes meditar, pues meditar. Es eso, es como literal intentar cambiar el sentimiento, no reconocerlo o no invalidarlo,
simplemente reconocerlo y decir, ok, ya sé que tengo esto, ahora cómo lo voy a sacar. Porque si se queda en mí, no me va a hacer nada bien. Ya identifiqué que me molesta, ya sé que tengo que trabajar con esa molestia, pero no se tiene que quedar como molestia en mi ser. La otra cosa es cómo podemos cultivar o trabajar la empatía. Y se puede mejorar si intentamos ponernos en los zapatos de los demás y pensar como, ¿cómo es que se siente mi jefe porque yo no entregué a tiempo X o Y cosa? O porque yo no quise ayudar en este proyecto. O porque la situación en general está estresante. ¿O qué ha vivido esta persona que lo hace reaccionar de esa manera? Con un amigo, en una relación amorosa, ¿qué historia de vida tiene esa persona que lo hizo reaccionar de esta manera para algo que tal vez para mí era muy X? Para otra persona puede ser algo muy grave porque puede ser un disparador de sentimientos fuertes. Entonces es como hacerse hacia atrás y decir, a ver, ¿por qué reacciona esta persona? Porque muchas veces nos los tomamos personal y la mayoría de las veces, casi que el 99.9% de las veces, tiene todo que ver con la otra persona y no con nosotros. Entonces es hacer ese paso para atrás, intentar ver la, la imagen como desde el zoom out y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hice algo yo mal? ¿Hice no algo mal? Ok. ¿Por qué? ¿Qué podría estar pensando esta persona? ¿Qué está pasando en su vida que está así? Y tal vez no lo vas a adivinar y no puedes asumir, pero puedes darte ese break, respirar y después en el día o en la semana regresar y preguntar, oye, este día pasó esto y me quedé pensando que tal vez no estás en un buen momento y tal, solo quería decirte que cualquier cosa que necesites aquí estoy, que si necesitas platicar con alguien, adelante, que si quieres tener alguna conversación, o sea, es como abrir el canal por si esa persona está desahogarse o tal vez simplemente en ese momento no necesita desahogarse, pero te dice, ah, no, es que estoy pasando un momento difícil en mi casa. Ah, ok, pero todo bien. Entonces tú ya sabes qué está pasando, no te tiene que dar mucho detalle, simplemente tú ya sabes de dónde viene esa persona. Y eso obviamente facilita la comunicación y el entendimiento. Y de ahí parte la empatía, pues. Después, para mejorar las habilidades sociales, pues son esenciales para muchas cosas, para encontrar trabajo, para tener relaciones interpersonales sanas, para tener mejores amistades, para tener un mejor desarrollo personal. Y la clave es practicar la escucha activa. Mostrar aprecio, gratitud, es resolver los conflictos de manera activa y no asumir. Es como literal, si hay algún conflicto, llegar y decir, oye, está pasando esto. Quería comentarte, yo no sé qué está pasando por tu cabeza, me gustaría que lo pudiéramos platicar. Y es eso, es aprender a comunicar lo que estamos sintiendo de forma clara, efectiva y con respeto. Y también como esperar esa retroalimentación, que puede ser que no nos guste, pero estamos como abriendo ese canal justo para eso. Y ahora, todo esto suena perfecto en la teoría, pero es muy difícil ponerlo en la práctica porque implica ser vulnerables, implica tener como mucho retrospección y conocernos más. Entonces, es, es como esta invitación para reflexionar cómo el trabajar nuestra inteligencia emocional puede mejorar nuestra vida diaria. Y si es como, por ejemplo, si estás en una discusión o en el trabajo o en una relación de pareja o con alguna amistad, y en lugar de que simplemente reacciones desde el enojo o la frustración y asumas, el tener este pedazo de la inteligencia emocional te ayuda a entender por qué te sientes así y cómo puedes comunicarte mejor para llegar a un acuerdo. Pero además llega un punto en el que ya sin tanto raciocinio, ya de un momento de frustración al siguiente puedes cambiar y hacer el shift a ser como más consciente y decir, me está pasando esto, quiero decírtelo. Entonces, eso lo permite la inteligencia emocional. En el trabajo, si tienes un jefe exigente, tal vez la inteligencia emocional te permite encontrar una forma de poner límites sanos
y buscar como soluciones como más prácticas, porque en general creo que desde que somos chicos, ahora es más común tal vez, pero antes pues los papás tampoco tenían tantas herramientas. O sea, en la generación de nuestros papás todavía la terapia estaba como de, es para los locos. Estaba como muy, era como un tabú. Entonces, apenas estas nuevas generaciones de niños son las que están teniendo tal vez papás que sí fueron a terapia, que sí están yendo a terapia, que son más conscientes en cómo se expresan, cómo regañan, cómo preguntan, cómo estar más presentes y tener una comunicación más efectiva con sus hijos. Y entonces todo eso va a crear, va a ser algo con lo que los niños tal vez crezcan, idealmente crezcan. Entonces para ellos tal vez va a ser algo más dado. Pero para la gente de nuestra edad, para los que ya no crecimos con esa educación, nos toca como hacer esa retrospectiva, ver qué podemos mejorar, ver cómo podemos darle la vuelta a todo eso que nos genera mil sentimientos, frustración, enojo y cómo expresarlo, pero además, no solo a veces queda en uno, porque tal vez tú lo identificaste, tú lo reivindicaste, lo comunicaste correctamente y preguntaste, pero tal vez la otra persona no lo aceptó de la mejor manera. Y entonces ahí por más que tengas las mejores intenciones, no va a jalar porque o sea, no existe la misma intención de ambos lados. Las probabilidades bajan porque si alguien recibe este tipo de comunicación más efectiva y como desde un lugar más empático y literal genuino de saber qué es lo que está pasando, es mucho más probable que esa persona reaccione bien y diga, bueno, pues, o más que bien neutral, se abra y diga, bueno, la verdad es que lo que está pasando es que, no sé, en el trabajo estoy trabajando muchísimo o esto la verdad es que a mí no me corresponde o desde un lado más de conversación y no de reactividad y de enojo. Entonces todo eso lo hace más llevadero y se empiezan a abrir ese tipo de canales y entonces la otra persona se va a dar cuenta, ah, con esta persona yo puedo llegar y platicar y decirle lo que me está pasando y de hecho vamos a trabajar en ello y vamos a encontrar una solución. Entonces la otra persona, la que no tenía la inteligencia emocional pero que recibió ese ejemplo, chance con esa misma persona que intentó este acercamiento inteligente, si lo queremos llamar así, chance ahora sí sea su comunicación. Y si es muy consciente, tal vez lo aplique con algún familiar o alguien externo a esa situación porque ve que funciona. Pero este es en el mejor y en los más ideales de los casos. También creo que hay casos en los que la persona va a decir, pues a ti qué te importa y no va a intentar hacer una diferencia con eso y simplemente va a decir, pues no pasa nada. Y va a seguir en su enojo y va a seguir en su molestia y nunca va a mejorar nada, pero porque tampoco está poniendo de su parte. Entonces, la inteligencia emocional nos puede hacer la diferencia en todos los aspectos de la vida. Porque además creo que te da la magia de que no quedó en ti. Si tú estás teniendo un conflicto en el trabajo y levantaste la mano con tu jefe y le dijiste, ¿sabes qué? No me está pareciendo esto. Y el jefe no le importó. Pero también levantaste la mano con el jefe de tu jefe y le dijiste, está pasando esto, y ya le dije fulanito y al jefe de tu jefe tampoco le importó. Entonces tú ya sabes que tú ya comunicaste, que tú ya dijiste, expresaste cómo te sentías, expresaste que no era lo que querías y ellos decidieron hacer caso omiso. Ya es tu decisión si te sigues quedando ahí o no. Obviamente no siempre es fácil decir me voy, pero ya tienes más claridad de eso no va a cambiar. Entonces ya está en ti. Pero tampoco te quedas con esta culpa de y si mejor si lo hubiera platicado, chance no me hubiera ido, y entonces hubieran cambiado las cosas, y entonces yo seguiría ahí, y entonces te quita este pedazo de es que pude haber hecho otra cosa. O si no hubiera reaccionado mal, o si no hubiera dicho si respetuoso, o si no hubiera. Si llegas y con todas las armas de cómo me siento, cómo decirlo de forma efectiva, respetuosa y poniéndolo en perspectiva para que la otra persona lo pueda entender.
no está viendo una escucha y una comunicación de su lado para recibir el mensaje y buscar soluciones en conjunto, y aplica para el trabajo, para una amistad, con tus padres, con quien sea, entonces de tu lado tú ya tienes la conciencia tranquila y sabes que no quedó en ti. Y entonces puedes seguir ahí bajo tu propio riesgo o decidir cambiar la situación y decir, bueno, esto definitivamente no va conmigo, esto no me gusta, pues yo ya sé que si sigo aquí es mi decisión, no, o sea, ya está muy claro. Y creo que esa es la magia y por lo que es, sí, les diría eso, la magia de la inteligencia emocional. Hace que no quede en ti. Porque estás literal juntando muchas de las herramientas que hemos hablado en los últimos episodios y es como, estás siendo vulnerable, estás haciendo retrospectiva, tal vez ya lo meditaste, tal vez ya lo reflexionaste en tu journaling, tal vez ya pusiste los límites, ya decidiste que definitivamente necesitas externarlo y decirlo. Pero como ya hiciste todos esos pasos, ya vas muy preparado, ya tienes mucha claridad y ya sabes lo que quieres decir. Y ya sabes por qué y cómo te hace sentir eso. Y qué es lo que necesitas de la otra parte. Ya nadie asume, ya nadie, porque aunque ellos asuman, tú puedes como decir, no, pero a ver, necesito claridad. Y entonces si no te la dan, pues entonces no te la dieron, pero tampoco ya no estás asumiendo. Y muchas veces no dan claridad porque a veces no las tienen, a veces no la quieren dar. Pero vuelvo a lo mismo, ahí ya es tu decisión qué haces con esa información que tienes o que te falta. Y esa sería la invitación de este episodio. Que indagues en todas estas como, bueno, esto fue una embarradita de todo lo que puede ser la inteligencia emocional y suena muy fácil, pero pues obviamente lleva mucho trabajo interno el reflexionar y el reconocer los sentimientos y el darse cuenta que cuando uno está triste, entonces reacciona de cierta manera, que cuando uno está enojado, reacciona de otra manera, o sea, todo eso lleva tiempo, pero es como empezar a indagar en todos estos, obviamente el primero en el autoconocimiento y de ahí ir evolucionando para empezar a aplicar eso en tus relaciones interpersonales diarias y darte cuenta, me enojé y reaccioné súper mal. Voy a pedir perdón, porque ya reconocí que no está bien, o sea, que no, que estuvo fuera de lugar y, y pues voy a ir a decirle, voy a ir a ser vulnerable, voy a llegar y voy a decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que reaccioné mal, fue porque me siento frustrado, triste, enojado. Quería pedirte una disculpa, pero también quiero decirte, bueno, las disculpas van sin peros, pero quería pedirte una disculpa. Y me gustaría otro día poder platicar del tema. Y ya otro día es como quería platicar contigo porque descubrí que cuando me enojo me pasa esto y esto, entonces por eso reacciono de esta manera, pero estoy trabajando en esto, pero ya me di cuenta que si me doy cuenta entonces ya no reacciono, entonces estoy intentando ser más consciente o lo que sea, tal vez ni siquiera necesitas tener un plan de acción. Tal vez simplemente es reconocerlo y listo. Y poco a poco lo vas reivindicando y corrigiendo. Pero es eso, a ver, nadie es perfecto. Y siento que siempre, o la mayoría de las veces, va a ser bien recibido el que alguien llegue, sea honesto y diga, a ver, esto es lo que está pasando. Quería compartirlo contigo y me gustaría saber qué es lo que piensas. Y ya de ahí tú ya sabes qué decisión tomas con esa retroalimentación que recibas. Pero creo que el primer paso siempre está en uno, en identificar qué es lo que le está pasando, comunicarlo. Y cómo reaccione la otra persona, qué es lo que diga la otra persona, está fuera de nuestro control. Pero lo que está en nuestro control es con esa reacción y esa respuesta, ¿qué vamos a hacer con eso? Y espero que este episodio te haya dado esa como claridad y esa herramienta para que empieces a mejorar como tus relaciones personales, partiendo del hecho de tener una inteligencia emocional más intencional.
O sea, de estar presente en una relación más intencional para tener una mayor inteligencia personal. Es al revés. Una inteligencia intencional para poder llegar a la inteligencia emocional. Espero que si te gustó, lo compartas, le des like, subscribe. Y que si lo tienes que revisitar, vengas de nuevo. Aquí nos vemos y te veo la siguiente semana.